Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Hoy es día 14 de mayo de 2020 e iniciamos esta nueva etapa informativa con video información de gran trascendencia, de gran importancia por medio de www.sentidoconurbado.com y nuestro programa Crítica sin Censura. A partir de hoy estaremos diario apareciendo en transmisiones en vivo con todos ustedes para llevarles la información que más importa, sobre todo aquella que es necesario desglosárselas a nuestro querido público que nos hace el honor de brindarnos su tiempo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya mencionó que estamos domando la pandemia, esa fue su expresión, y dice que ya la estamos domando puesto que esta pandemia está a punto de superar la prueba de que no nos rebasará la enfermedad. Y es cierto, puesto que los números de contagios, los números de defunciones, los números de recuperados, ¿sí?, han ido a la baja. Esto muy en contra de lo que estaban esperando pues sus opositores. En comparativa con otros países, hubiesen querido que México hubiese tenido tasas de mortalidad y de contagios enormes como lo es en Estados Unidos, nuestro vecino país, Italia, España, etcétera. Pero los números demuestran todo lo contrario, es decir, el programa de sana distancia y todo lo que prepararon los especialistas, los científicos que han llevado a cabo el control de esta pandemia, están poniendo a México en uno de los primeros lugares en cuanto a ejemplo de cómo manejar una pandemia sin gastar a diestra y siniestra, sin endeudar principalmente. Y eso es lo que cuestionó el mandatario desde el origen de la emergencia. Muchos aseguraban que estaban ocultando la realidad, el gobierno federal, los que buscaban defunciones, o sea, más muertos, pensando que ocultábamos el número de fallecidos, pues simplemente no pudieron y no van a poder. Si bien ya estamos de salida, de acuerdo con los médicos y especialistas, ahora estamos a punto de pasar la prueba más difícil, y esa es que no nos rebase la pandemia, que no se saturen los hospitales. Esto es lo que se quiere decir, que el sistema salud no se ha visto rebasado, está de sobra, ¿sí? Está de sobra preparado para recibir aún más contagios que al parecer ya no se van a dar en la misma magnitud. Hay espacios de hospitalización, de terapia intensiva que van a controlar precisamente los brotes, porque va a seguir habiendo infectados, contagiados. Nos han corregido que no quieren, que es discriminativo esto de infectados, que suena mal. Bien, vamos a hacer caso de esto que nos solicitan algunos organismos no gubernamentales, de defensores de derechos humanos de diferentes clases, ¿sí? Ya estamos en estos últimos días en el momento más difícil, que es dentro del Valle de México, y se tienen reservas médicas hospitalarias que garantizan de que sí se cubra aquella expresión, aquella proyección que dio el doctor Hugo López-Gatell, de que no habría más de 8,000 muertos en esta fase, que es la fase 3, de la cual, como ustedes recordarán, primero se dijo que el 10 de mayo, regresaron al 8 de mayo, después del 10 de mayo. Bien, pues ya estamos a 14 y van bajando el número de contagios y por supuesto el número de decesos. Ahí van bien, bastante bien. Mas sin embargo es importante mencionarles a ustedes que quedan 3 semanas de cuarentena, y esto lo asegura López-Gatell,
el subsecretario de Salud señaló que 6.5 de cada 100,000 personas en México han tenido COVID. Ojo, porque luego dicen que no se dan las cifras. Aquí está, lo repito, señaló que 6.5 de cada 100,000 personas en México han tenido COVID, ya lo han tenido. La incidencia en la Ciudad de México empieza a descender en estas últimas 72 horas, pero aún quedan 3 semanas de sana distancia, es decir, no bajen la guardia. En cuanto más orden, disciplina y constancia en esto de su sana distancia, quédate en casa, se va a lograr reducir la carga de contagios y eso sería benéfico para cuando venga el desconfinamiento, que ya también fue anunciado. Acuérdense de esto de la noticia del semáforo para ir activando las zonas económicas y sobre todo el tránsito en algunas partes de la República Mexicana. Aún existe, quiero decirles, un crecimiento exponencial de la pandemia. Sin embargo, hasta el 11 de mayo se reportó un incremento de 3.7, lo que representa el menor porcentaje en varias semanas y se está sosteniendo hasta hoy, el día 14 de abril. El director general de epidemiología, José Luis Alomía Segarra, informó que en México suman hasta el martes por la noche 3.926 muertes por COVID-19, 353 más que el lunes. Pero comparemos, a nivel mundial suman 4.088.848 casos confirmados acumulados, 1.367.750 en los últimos 14 días. Es decir, es cierto esto de que si no nos quedamos en casa, si no guardamos la sana distancia, si únicamente tenemos que salir a lo que es más urgente, ¿sí?, pues podemos lograr controlar perfectamente esta pandemia, puesto que vienen después oleadas. Esto no se termina con estas próximas 3 semanas que debemos de tener de confinamiento. Por ejemplo, en Tamaulipas se va a extender hasta junio, hasta finales de junio. Este es un ejemplo que les doy por ser el estado natal de un servidor. Pero hablaban de una nueva normalidad, anunciaron una nueva normalidad con un semáforo de actividades para la reactivación económica y de las medidas que se tomarán en esta nueva normalidad. A partir del 1 de junio, el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que se refiere a la regulación de actividades sociales, laborales, económicas, educativas y culturales. Pero eso será para el 1 de junio. De acuerdo con el subsecretario, se llama nueva normalidad porque mientras sigan existiendo casos de COVID-19 en el país, hay riesgo de que se presente un nuevo brote de la enfermedad. Es por eso de que debemos de quedarnos en casa, y más aquellos que pasamos de los 50 años, dicen ellos que 60, pero a partir de los 50. ¿Por qué? Por los factores de comorbilidad, que ustedes ya lo saben cuáles son, que son la diabetes, la hipertensión y sobre todo el sobrepeso. Le llaman de otra manera, pero también nos piden los organismos de no gubernamentales que no hablemos de obesidad porque es ofensivo. Es más ofensivo llegar a ello, pero bueno, hay múltiples razones por las cuales. Algunas porque es una mala alimentación, las otras son genéticas y las otras son fallas precisamente que se van teniendo durante la vida de algunos órganos y glándulas. Por otro lado, un nuevo aumento en los casos podría darse en la reintroducción de viajeros con una alta capacidad de transmisión que se desplacen en las ciudades del país con esto de la nueva movilidad. Todos han estado solicitando de que ya les quiten el confinamiento porque fueron 56 días, sí, aproximadamente. Entonces ya están hartos de estar en casa, como lo estoy yo, aunque tengo algunas salidas, las normales, a las medicinas, el súper, a chequeos médicos, etcétera. Indicó que las autoridades trabajan para identificar el momento óptimo de la reactivación total de la pandemia. Algunos países, como ustedes ya se han dado cuenta, ya la empezaron, pero aquí hay algo que observar y muy importante, es que unos
tuvieron éxito y otros no lo han tenido. Y entonces pues se regresan nuevamente a lo que es el confinamiento, al distanciamiento social. El gobierno de México está en la actitud de que si algo no va bien, también nos regresamos porque es una medida inteligente. Se reiteró que las actividades podrán volver a la normalidad con base en el semáforo anunciado este miércoles. Recordó que la nueva normalidad será escalonada y organizada. Se realizará con un monitoreo diario, así como una evaluación de riesgos, además de informar semanalmente sobre el rumbo que tome la pandemia. Esto es muy importante porque todavía anoche estuve viendo diferentes programas de analistas en los cuales para ellos todo es caótico, ¿sí? Nada está bien. Incluso, bueno, pues son agoreros, ¿sí? Son mensajeros, son los mercurios, son los heraldos, ¿sí? De las malas noticias que aún no suceden ni sucederán, porque se han entregado buenos números en cuanto al control progresivo de esta cuarentena en México. El levantamiento, ¿cómo será? El Consejo de Salubridad General aprobó este martes 4 acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención o de cuarentena frente a la epidemia del COVID-19. ¿De qué constan los acuerdos? Según lo dado a conocer por el Consejo, que es la máxima autoridad, es primero que se incorporen a la lista de actividades esenciales la construcción de minería, fabricación de equipo de transporte. No se precisó qué día exactamente comenzaría a aplicarse este punto, eso es cierto, pero repito, el primer punto, los primeros que podrán activarse ya serán actividades esenciales como la construcción, la minería y fabricación de equipo de transporte. Este es el primer punto. El segundo punto de este semáforo será que se liberen las restricciones para actividades escolares, es decir, que vuelvan a la escuela, y también las laborales en municipios sin contagios, ¿sí? Los municipios de esperanza, que tengan vecindad con municipios también libres de contagios. A mediados de abril se indicó que los municipios con baja transmisión podrían reiniciar actividades el 17 de mayo y ya estamos a 3 días de que esto suceda y son buenas noticias, pero obviamente podrían darse casos de contagio, pero ya controlados, puesto que se dispone de un buen número de espacios dentro de los centros hospitalarios. Bien, en el punto 3, todas las empresas, establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria. Esto es la sanitización, esto es proporcionar el equipo de seguridad, cubrebocas, caretas, guantes y todo lo que sea necesario, incluyendo las nebulizaciones, ¿sí? O esto que se ha llamado sanitización por medio de aspersores de diferentes productos. Hay muchos que son muy buenos, algunos más efectivos que otros. Algunos únicamente tienen efecto en el momento y otros duran hasta 72 horas, es decir, 3 días. A partir del 1 de junio de 2020, la Secretaría de Salud definirá un semáforo semanal para cada entidad federativa. Esto será a partir del 1 de junio. ¿Sí? Tenemos que terminar mayo. Cada color permitirá ciertas actividades económicas, educativas y sociales con niveles de intensidad específicos. En el punto anterior, en cuanto al entorno laboral, están incluidas la Secretaría de Salud, el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo. Este martes, los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Salud, Jorge Alcocer Varela, sostuvieron una reunión preliminar a la presentación formal del plan de regreso a la nueva normalidad que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador tras las medidas sanitarias establecidas por el Consejo de Salubridad General. En la reunión se apuntó que Gobernación se establecería que el regreso de la nueva normalidad será un proceso paulatino de acuerdo con las medidas establecidas por este Consejo de Salubridad General para disminuir posibilidades de un rebrote de infección.
Regresar de manera escalonada buscan privilegiar ante todo la salud y la vida, por lo cual el levantamiento de las medidas sanitarias debe ser progresivo con una reapertura gradual. La Jornada Nacional de Sana Distancia terminará el próximo 30 de mayo. Este es otro anuncio, ¿sí? El 30 de mayo termina. Recordó el subsecretario Hugo López-Gatell en conferencia de prensa, por lo que concluyen las medidas de confinamiento de carácter nacional. Así es como lo expresó. Sin embargo, los estados o regiones que todavía tienen altos niveles de contagio no podrán relajar las medidas de aislamiento o cuarentena. Abusados, lo repito. Sin embargo, los estados o regiones que todavía tienen altos niveles de contagio no podrán relajar las medidas de aislamiento o cuarentena, como en el caso de Tamaulipas, que sería hasta julio. Solamente en aquellas regiones donde se pueda constatar el bajo riesgo de contagio se podría abrir el espacio escolar. Así es como lo apuntó el subsecretario. Los contagios estarán en México al menos 2 años de forma regionalizada, dice un infectólogo, pero esto será motivo e información de la próxima cápsula que les brindaré en su espacio en vivo en Facebook por www.sentidoconurbado.com y por el programa Crítica sin Censura que conduce un servidor, Óscar Ramón Castañeda Montemayor. Espero les haya servido esta información que está más explicadita, más desmenuzadita, para que ustedes no tengan tantas dudas ni se dejen llevar por esta infodemia de la información, las fake news y sobre todo los ataques que definitivamente son deshumanizados, que lo que buscan es crear pánico y terror en la población. Vamos muy bien, la curva se acható, está controlado y las próximas oleadas, porque las va a haber, serán plenamente controladas porque ya se cuentan con los insumos, con los recursos y con las instituciones, ¿sí?, de salud, tanto privadas como las que son de el orden de gobierno nacional, ¿sí? Además de que ya, por ejemplo, Teletón prestó todas las instalaciones para que fueran readecuadas en los diferentes estados, para además, ¿sí?, de lo que ya se tenía contemplado, se tenga todavía un gran margen para, en caso de que detonara de manera no prevista más contagios y casos de gravedad, puedan ser atendidos con toda prontitud. De tal manera que estamos bien, solamente sigamos las recomendaciones. Acuérdense, lavarse las manos, cubrirse su cara, cubrirse su boca, ¿sí? Toda medida de precaución es en estos momentos indispensable para seguir siendo ejemplo a nivel mundial, uno de los mejores países en cuanto a control de esta pandemia del COVID-19. Se despide de ustedes su amigo Óscar Ramón Castañeda Montemayor, pero solo por unas horas. Esperen la próxima cápsula con la información de este epidemiólogo especialista que nos habla de que vamos a convivir con el COVID-19 durante 2 años, los próximos. Hasta luego, buenas tardes.